Antes de comenzar, un enorme agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayéndoles contenido. Y ahora sí, vamos con la historia. Conocimiento arcano. Estaba cansado de toda la confusión del mundo. Cansado de todo el terror, la amargura, la incertidumbre. No era solo algo político, ideológico o social. Era todo eso. Pero también era algo más, algo existencial. La frustración ante esas grandes preguntas aparentemente imposibles de responder se filtraba hasta los problemas cotidianos. Llegué a odiar a mis semejantes, y ellos a mí, porque ambos luchábamos inútilmente contra un enemigo común, lo desconocido. No podíamos resolver asuntos de una escala mayor y más filosófica, así que comenzamos a pelear. Nos llenamos de odio por los temas más pequeños y fáciles de comprender. No podía soportarlo. No quería vivir en un mundo cada vez más sombrío y cruel, sin saber si debía mirar hacia un futuro habitable o hacia un final repentino y catastrófico. Así que, si el mundo no estaba dispuesto a cambiar y sus habitantes no estaban dispuestos a reconciliarse, decidí al menos cambiarme a mí mismo, y con suerte al hacerlo, provocaría un cambio en mi entorno. En un esfuerzo por traer paz y orden a mi vida, y por extensión al mundo, busqué en las artes oscuras. Me adentré en conocimientos ocultos, prohibidos u olvidados. Mediante métodos dudosos y desagradables, descubrí y estudié los saberes más antiguos y oscuros. Estudié detenidamente decenas de volúmenes verdaderamente impíos, que incluso para la persona más escéptica e inamovible, habrían parecido como mínimo inmorales y perversos. Recité conjuros que después dejaban mi lengua dolorida, tanto por el exceso de uso como por haberlos pronunciado incorrectamente. Sílabas y expresiones imposibles de repetir, de una naturaleza increíblemente diabólica. Me sumergí en estados de ánimo, ambientes lúgubres. Realicé sesiones espiritistas con entidades repugnantes y completamente inhumanas. Ejecuté rituales de una maldad tan extrema que no existe precedente legal alguno para describir su ilegalidad. Pasé meses, años, no solo eliminando cualquier posibilidad de alcanzar una vida posterior en el Empirio, sino también entregándome al servicio de seres sin nombre o con nombres imposibles de pronunciar. Todo con el objetivo de aprender, o al menos vislumbrar, algún conocimiento definitivo. Mi meta original, simplemente liberarme de esta preocupación y lucha aparentemente interminables, quedó casi completamente olvidada durante los primeros meses. Mientras estudiaba aquellos pergaminos infernales y reconstruía tomos que habían sido separados, con sus páginas esparcidas por todo el mundo, me obsesioné con la simple idea del diabolismo. Me volví adicto a los actos y prácticas de la brujería infernal, sin importar si ayudaban o no a cumplir aquel objetivo de realización personal, ese que apenas recordaba. Después de 4 años, finalmente logré contactar con una entidad cuyo único propósito era otorgar conocimiento esotérico y supremo a aquellos que le juraban lealtad espiritual. Sin dudarlo, abandoné los juramentos y promesas anteriores que había hecho a otras entidades menores, sin importar el lugar que ocuparan dentro de la jerarquía infernal a la que pertenecieran. Se rumoreaba que esta entidad final, más antigua que toda la vida planetaria, otorgaba conocimientos invaluables a su invocador subordinado. Realicé los rituales necesarios, pronuncié los conjuros en lenguas alienígenas lo mejor que pude, y llevé a cabo otras cosas aún más oscuras para poder comunicarme correctamente con la entidad. Bajo un cielo sin estrellas, en un campo abierto que jamás había sido tocado por las manos ni las herramientas del hombre, estaba ahí, desnudo, aunque cubierto por la mezcla sanguínea de la sangre del hombre y la serpiente. Me arrodillé ante la amalgama de partes corporales cercenadas donde el espíritu de aquella entidad tomaría forma. A pesar del aire helado y del viento que parecía azotar mi piel húmeda con una conciencia maligna, no tenía frío ni miedo. Finalmente, pensé para mí mismo, aprenderé todo lo que existe por saber y utilizaré este conocimiento para mejorar a mí mismo.
Había olvidado, o quizás rechazado, la segunda parte de aquel antiguo deseo: mejorar también al mundo. La esencia de ella pronto tomó posesión en aquel montículo grotesco de extremidades, órganos, rostros, todos ellos obtenidos, con una crueldad bastante evidente, de varias morgues de pueblos pequeños, con una apatía que seguramente era imperdonable. Un agua estigia espesa, una sombra con sustancia propia, se apoderó de los restos humanos y los adornó sobre su imagen espectral, como si fueran joyas y decoraciones. Se elevó en el aire, colgando de forma macabra, y fui golpeado por el hedor cadavérico mientras el viento atravesaba sin resistencia la llanura sin bosques. La monstruosa emanación de horror, sin una fuente visible, se introdujo y se fusionó con las formas y rasgos de aquellos cuerpos. Los ojos muertos parpadearon, primero débilmente, luego con una inteligencia siniestra. Los órganos, antes agotados y marchitos, volvieron a palpitar con alguna inversión de lo que normalmente consideramos vida. Los dedos de manos y pies se doblaron y extendieron, aferrándose y probando el aire. Cuando pareció que mi nuevo amo había asumido un estado de posesión cómodo, aunque seguramente temporal, le hablé, exaltándolo con alabanzas hacia su gloria e iniquidad que habían permanecido sin ser pronunciadas durante mucho tiempo. «Oh, por favor, malévolo supremo, separador de almas y cuerpos, portador de sabiduría anterior al cosmos, heraldo del gran oscurecimiento, me entrego a ti e imploro que me concedas el conocimiento y la erudición que solo alguien con una perversión y blasfemia como la tuya pueden proporcionar». El viento se detuvo, y una atmósfera sepulcral cayó sobre el lugar, una oscuridad opresiva e insoportable que casi apagó la alegría que sentía al contemplar aquella entidad ultramundana. «Busca conocimiento», gritó una cabeza cortada hacia las demás que flotaban cerca. «Nos implora conocimiento». Las palabras surgieron de un cuello abierto que hacía mucho que había perdido la cabeza. «Conocimiento», rugió el coro completo y enfermizo, aquel bosque de extremidades suspendidas en sombras. La entidad habló con otra voz. «¿Alguna vez pensaste, mientras desenterrabas aquellos pergaminos enterrados y hojeabas aquellas páginas desmoronadas, que quizás habías retrocedido demasiado? Que seres de la antigüedad como yo estarían mal preparados para aconsejar a un hombre moderno? El conocimiento que podré ofrecerte ya es conocido por tu mundo. Las cosas que habría podido prever ya han ocurrido. Todo lo que aprenderás de mí es fácilmente disponible para ti ahora. Has invocado a una entidad que no posee más información que un estudiante universitario promedio. Has ofrecido tu alma irrevocablemente a cambio de absolutamente nada. Y a diferencia de esos otros íncubos, esos principiantes que abandonaste con tanta arrogancia, no permitiré que rompas tu juramento de servidumbre. Nuestro trato no puede deshacerse». En una horrible sincronía, las bocas, orificios y aberturas antinaturales comenzaron a reír. La imagen que se alzaba frente a mí ya no inspiraba alegría, sino terror, como si todos los años de dudosa brujería que había practicado no fueran más que un juego infantil, y ahora estuviera frente a algo verdaderamente maligno, algo más allá de mi comprensión. Me acobardé ante ella, sintiendo finalmente la desnudez y vulnerabilidad no solo en mi cuerpo descubierto, sino también en mi propia humanidad. La horrible risa continuó durante unos segundos más, y temía que pronto perdiera la razón debido a aquellos sonidos detestables. Me encontré gritando sin control y realizando otras funciones corporales sumamente vergonzosas que solo parecían provocar más burlas. Justo cuando sentí que ya no podía soportar la crueldad del demonio y comencé a buscar en el suelo alguna piedra con la cual cortarme la garganta, la risa cesó y la sombra se desintegró de inmediato. Los restos humanos cayeron al instante en una lluvia de sangre y carne. Me alejé desesperadamente antes de que alguno de ellos me golpeara.
Poco a poco me puse de pie. La ceremonia oscura parecía haber terminado, y entonces, surgiendo del mismo aire, una voz habló. No olvides mis palabras, humano. Has jurado lealtad hacia mí, y yo, el guardián del conocimiento, no olvidaré nuestro pacto. Te llamaré algún día y harás lo que te ordene. Tengo muchas tareas perfectamente adecuadas para un humano como tú, y muchos enemigos en mi orden, especialmente cierto orólogo, que jamás sospecharían que un agente humano frustraría sus planes. ¡Prepárate! El viento volvió a levantarse, y el aire quedó libre de aquella gravedad funeraria. Y así fue como entregué la cosa más valiosa de mi vida a cambio de absolutamente nada. La simple manifestación de la entidad fue suficiente para atarme a ella, y lo hice de la manera perfecta, sin siquiera considerar posibles consecuencias negativas o sucesos inesperados. No preparé ninguna contingencia, y ahora estoy a su disposición. La humanidad, a pesar de sus conflictos internos, su odio, su decadencia, ya ha avanzado más allá de la presencia sobrenatural de los videntes demoníacos. Aquellos que pueden ser invocados o con quienes se puede contactar, nacidos de vacíos negros y fosas eternamente humeantes, ya no saben más del futuro que nosotros. Supongo que, de cierta forma, esto me ha brindado cierta tranquilidad. Los problemas del mundo no son causados por fuerzas sobrenaturales ni influencias metacausales, sino por los humanos. Así que quizá, con suficiente esfuerzo, también puedan ser resueltos por los propios humanos. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.